Estoy acompañado del vocal, Alexander Sosa, y hemos venido el día de hoy para explicarles y darles a conocer ciertas situaciones que está pasando en el colegio veterinario. En el colegio veterinario existe un grupo de médicos veterinarios que han actuado y siguen actuando de una forma irregular, tomando acciones que no corresponden, por lo cual el Colegio Médico Veterinario de Arequipa, del Colegio Médico Veterinario del Perú, ha hecho denuncias penales correspondientes. Denuncias a nivel penal de apropiación ilícita y de estafa ante este grupo de médicos veterinarios que están tratando de generar confusión a nivel del gremio veterinario. Y no solamente están generando confusión al gremio veterinario, están cobrando cuotas de dinero, que son cuotas de habilidad, y están siendo depositadas a cuentas de personas naturales, a nombre del señor Joel Villavicencio y Anthony Briceño. El colegio veterinario es una institución, señores. Por ende, todo pago tiene que ser realizado a las cuentas del Colegio Médico Veterinario del Perú. No tiene que ser realizado a ningún otro destinatario, y mucho menos a personas naturales, que no corresponden al Colegio Médico Veterinario de Arequipa. Independientemente de todos los problemas que existen a nivel de la institución del colegio veterinario, que tenemos una lucha constante para mantener la institucionalidad del colegio, existe un grave problema porque este grupo de personas también están generando confusión en ciertas instituciones. Claramente no a instituciones públicas, ¿no? Porque el Colegio Médico Veterinario está inscrita bajo una partida registral número 11955424, que pertenece al Colegio Médico Veterinario del Perú, donde el decano nacional es el señor Roberto Gamarra Riojas, y mi persona también es miembro del Consejo Nacional, porque soy vocal del Consejo Nacional, y es un registro donde nosotros estamos como Consejo Departamental de Arequipa, constituidos a nivel de registros públicos, con personería jurídica. Entonces, a nivel de las instituciones públicas no hay tanto problema, porque todas las instituciones públicas a nivel del país nos reconocen como autoridades. El problema viene, y lo que voy a hablar ahora, que es algo muy serio, es a nivel de un laboratorio. Existe un laboratorio que se llama el laboratorio La Vetsur, que es el laboratorio veterinario del sur del Perú, que cumple un rol importantísimo a nivel de salud pública, porque es la institución que hace todas las pruebas relacionadas a ciertas enfermedades que pueden generar transmisión a las personas. Por eso es un rol importantísimo del laboratorio de la Vetsur a nivel de salud pública, a nivel de la región sur del país. Esta institución, que es la Vetsur, está presidida por un consejo directivo. Este consejo directivo interviene una serie de instituciones a nivel del Perú. Quien la preside es el decano del Colegio Médico Veterinario del Perú, como presidente del consejo directivo de la Vetsur. El anterior decano claramente estaba inscrito en registros públicos como presidente de la Vetsur, pero ese cargo ha terminado en el 2025, y desde el 2025 no se ha podido inscribir un consejo directivo, porque ha habido irregulares por este grupo de médicos veterinarios que están generando caos y se han hecho pasar como Colegio Médico Veterinario de Arequipa. Claramente porque están coludidos con el señor Jorge Sánchez, que ha sido el anterior decano y ha sido el anterior director, presidente de la Vetsur, con el señor Joel Villavicencio. Porque hay que recordar que el señor Joel Villavicencio se hace pasar como Colegio Médico Veterinario de Arequipa y su vicedecano, entre comillas, es el señor Jorge Sánchez. Entonces, ¿qué ha pasado? Acá la mano, y se les ha entregado un documento donde es el acta de Asamblea General Extraordinaria de la Vetsur. Esta acta, hay un párrafo que dice lo siguiente, lo voy a leer. Presidente del Consejo Directivo. Los representantes propusieron como candidato al Colegio Médico Veterinario Departamental de Arequipa el Colegio Médico Veterinario del Perú como corresponde. Pero acá viene el problema. Representado por el señor Ed Joel Villavicencio Salinas, que el señor no tiene ningún cargo ni ostenta ningún cargo a nivel del Colegio Médico Veterinario de Arequipa, ni mucho menos a nivel del Colegio Médico Veterinario del Perú, donde indica facultades inscritas
en la partida registral número 11955424. O sea, el señor Villavicencio con el señor Jorge Sánchez indican acá en este documento que ellos están validados por una partida registral que le pertenece al Colegio Médico Veterinario del Perú, donde el decano nacional es el doctor Roberto Gamarra y mi persona es miembro del Consejo Directivo del Colegio Médico Veterinario del Perú. O sea, yo mismo, nosotros mismos como colegio del Colegio Veterinario del Perú, lo validamos al señor Villavicencio. Eso es lo que dice el documento. Y este documento ha sido presentado a registros públicos con información falsa. Y eso es lo que estamos viniendo acá a contarles a ustedes. ¿Por qué la importancia de esta información? Porque el Laboratorio Veterinario del Sur cumple un rol importantísimo a nivel de salud pública. Hemos hablado hace poco, ha salido las noticias sobre el tema de la brucelosis. ¿Quién se encarga de manejar y hacer las pruebas de la brucelosis? El laboratorio de la VETSUR, porque tiene un convenio con SENASA, porque SENASA es la institución encargada de regular todo el tema de salud pública a nivel del sur del país. Bueno, a nivel del país en realidad. Pero en este caso hay un convenio con la VETSUR. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que los señores, el señor Jorge Sánchez y el señor Villavicencio, no les basta con generar confusión a todo el gremio veterinario, sino que ahora también colocan información falsa de una partida registral que nos pertenece a nosotros. ¿Para qué? Para sorprender una institución pública. ¿Quién avala todo eso? Lastimosamente no lo avala nadie. Acá el problema de la VETSUR es de que el presidente del consejo directivo actual o anterior era el decano anterior, que era Jorge Sánchez. Claramente él tiene que entregar la documentación y hacernos miembros a nosotros como consejo directivo y como presidente del consejo directivo. Esta persona está coludido claramente con el señor Villavicencio. Nosotros hemos presentado toda la documentación pertinente a la VETSUR por mesa de partes. Han hecho ellos una evaluación a nivel de un estudio de abogados, el estudio Cárdenas, donde el estudio Cárdenas ha determinado que el decano del Colegio Médico Veterinario de Arequipa es el señor Ricardo Cornejo, o sea, mi persona. A pesar de todo eso, el señor Jorge Sánchez, con el señor Joel Villavicencio, ha presentado este documento. Independientemente de eso, nosotros hemos hecho nuestras denuncias a nivel de la Fiscalía y existe una disposición fiscal, la disposición fiscal número 03-2025 del Ministerio Público. Acá lo tengo el documento, que también se lo voy a entregar por vía WhatsApp a todos ustedes. ¿Qué dice esta disposición fiscal? Después de una investigación. La Fiscalía determina en base a una investigación lo siguiente, lo voy a leer. El decano nacional vigente es Roberto Gamarra Riojas y el decano del Consejo Departamental del Colegio Médico Veterinario Departamental de Arequipa es la persona de Ricardo Cornejo Bayón. Indica algo más, indica además que se señala que el señor Joel Villavicencio Salinas no ostenta representación institucional alguna y se encuentra inhabilitado para ejercer la profesión conforme al registro del Colegio Médico Veterinario del Perú, y que pese a ello se viene presentando como decano del Colegio Médico Veterinario de Arequipa, situación irregular, bajo una disposición fiscal. Pero claramente esto al señor Joel Villavicencio no le genera ningún tipo de complicación. Sigue diciendo que él es el decano del Colegio Médico Veterinario de Arequipa. Nosotros tenemos los registros públicos, nosotros tenemos el reconocimiento de todas las instituciones públicas del país, tenemos una disposición fiscal y a pesar de eso sigue engañando a las personas, haciendo que algunos médicos veterinarios hagan depósitos bancarios de habilidades a cuentas de personas naturales a nombre de señor Joel Villavicencio y al nombre del señor Anthony Briceño. Cosa que el Colegio Médico Veterinario no lo va a permitir, porque el Colegio Médico es una institución que se tiene que respetar. Usted ya lo han denunciado ya. Nosotros hemos hecho dos denuncias. Una denuncia al señor Jorge Sánchez por apropiación ilícita, porque no solamente se ha quedado con toda la documentación del colegio y toda la parte económica del colegio, sino también se ha quedado con una propiedad que él ha adquirido cuando ha sido decano y que ni siquiera está registrada en registros públicos y que no ha presentado la documentación que indique quién la tiene esa propiedad, pero ha sido comprada porque ha sido eso un acuerdo de la asamblea. Lo peor de todo de esta situación
es que la otra denuncia que nosotros tenemos, que hemos presentado ante ellos, es una denuncia de estafa. ¿Ante quién? Ante el señor Jorge Sánchez, ante el señor Joel Villavicencio, ante el señor Antonio Briceño, Briana Avellaneda, Jacqueline Cárdenas. Y están activas en proceso de investigación. Ya la Fiscalía se encargará de esos procesos. Pero a estos señores ni siquiera les tiembla la mano, porque a pesar de que tienen denuncias, a pesar de que no tienen registro a nivel de registros públicos, no hay ninguna institución pública que los avale, siguen trabajando y engañando a las personas. Y lo que quieren hacer ahora es tratar de engañar a un laboratorio, que es el Laboratorio Veterinario del Sur, que cumple una función importantísima. Entonces hay que ver cuáles son los intereses de esas personas para pretender tener el control de la VetSur, pretender mantener y querer seguir siendo Colegio Médico Veterinario de Arequipa. Y no, lo peor de todo es de que nosotros el día de ayer hemos hecho un comunicado en las redes de todo el Colegio Médico Veterinario y lo hemos difundido a nivel de redes sociales, indicando claramente la presentación de un documento a registros públicos con una partida registral falsa que no les pertenece a ellos, no les pertenece claramente al Colegio Médico Veterinario del Perú, al doctor Roberto Gamarra y a mi persona. Incluso en esta partida está mi nombre, porque yo soy vocal del Consejo Nacional del Colegio Médico Veterinario del Perú, indicando que nosotros lo estamos avalando a ellos. Es algo increíble. En el comunicado que hemos hecho el día de ayer, aparentemente ha generado un poquito de conciencia ante estos señores. ¿Por qué? Porque el día de hoy hemos verificado el seguimiento de esta presentación, porque esta ha sido presentada bajo una notaría Morote, la ha presentado el notario de la notaría Morote, la ha presentado a registros públicos. Hemos hecho el seguimiento de cómo va el registro y, oh sorpresa, el número del título de este registro es el número 11688810, en el cual el día de hoy a las 11:15 de la mañana, antes de esta conferencia de prensa, estos señores han presentado una tacha y han retirado ese documento de registros públicos. ¿Por qué? Porque claramente se han visto expuestos a un acto ilegal, a un acto de querer sorprender a una institución pública con información falsa, que claramente el Colegio Médico Veterinario no lo va a permitir bajo ningún punto de vista, porque nosotros somos una institución y la institución te tiene que respetar bajo cualquier situación. Nosotros como consejos directivos estamos luchando desde que hemos iniciado nuestra gestión para mantener la legalidad del colegio y la institucionalidad del colegio. Esa es nuestra función el día de hoy, porque hemos hecho una promesa ante el Colegio Médico Veterinario del Perú. Doctor, más allá de estos enfrentamientos entre las directivas, la salud arequipeña se vería afectada por este brote de brucelosis en Pedregal. ¿Esta carne sirve? ¿Esta leche sirve? ¿Qué se tiene que hacer? Vamos por partes. Claramente, la VetSur es una institución que va a hacer pruebas específicas para el diagnóstico de enfermedades, y enfermedades zoonóticas, como el caso de la brucelosis que están nombrando, en base a los estudios de leche que se están haciendo. Sabemos que en Arequipa existe brucelosis y hay brucelosis, y la institución encargada de determinar eso es SENASA, y SENASA trabaja directamente con la VetSur. La VetSur en este momento se va a quedar sin presupuesto económico. Tienen presupuesto hasta junio, máximo julio de este año. Si es que no hacen una inscripción en registros públicos para que pueda existir un consejo directivo correcto, como corresponde, y tomar decisiones para que la VetSur siga trabajando. Prácticamente, ¿qué está pasando? Este grupo de médicos veterinarios han generado caos hasta una institución a punto de mandarla a la quiebra y no poder trabajar para el bienestar de la salud pública de la ciudad de Arequipa. Y eso es lo que venimos acá a decir, a exponer, que no puede ser posible que un grupo de médicos veterinarios que están generando actos irregulares quieran pretender perjudicar a un laboratorio que lo único que hace es velar por la salud pública de Arequipa. Porque si no se hacen estas pruebas, ¿cómo vamos a detectar que hay brucelosis en Arequipa o no? ¿Cómo vamos a detectar cuáles son los establos que están infestados? ¿Cómo vamos a nosotros determinar, por medio del Colegio Médico Veterinario,
cómo poder ayudar al grupo de ganaderos de producción lechera para que puedan trabajar de una forma correcta. ¿Cómo vamos a identificar los casos positivos si no se hacen pruebas? Entonces no es posible que un grupo de médicos veterinarios pretendan generar tremendo caos y tremendo daño a la ciudadanía de Arequipa a nivel de salud pública. Doctor, ahora el tema pasa también porque hay 2 colegios actualmente. No, existe un solo colegio. Pero hay una resolución judicial que a usted No, lo respalde. Lo que pasa, como usted sabe, son tiempos y plazos. Primero hay una denuncia fiscal. Ya existe una disposición fiscal, donde esta disposición fiscal, la fiscalía determina que el señor Villavicencio no tiene ningún cargo a nivel del Colegio Médico Veterinario del Perú y que no se le cambia al Colegio Médico Veterinario de Arequipa. Claramente, si esperamos los procesos legales, vamos a tener que esperar como corresponde. En este país sabemos que la justicia funciona, pero toma su tiempo. ¿Cuántos colegiados hay actualmente en el Colegio Médico Veterinario? En el Colegio Médico Veterinario de Arequipa hay casi 1.900 médicos veterinarios colegiados. De esos 1.900, ¿cuántos aportan a su gestión, a su colegio? De estos 1.900... ¿Y cuántos aportan al colegio del señor Villavicencio? En el colegio veterinario hay 1.900 médicos veterinarios colegiados. De esos 1.900 médicos colegiados hay aproximadamente unos 600 médicos veterinarios que normalmente cumplen con sus obligaciones. De esa población, el 70% aporta al Colegio Médico Veterinario del Perú por medio de las cuentas institucionales a nombre del Colegio Médico Veterinario del Perú. Es a nosotros. Un 70%. Y un 30% aún sigue aportando a ellos. Y a pesar de eso, ¿qué pasa? Hemos ayudado hasta la fecha a más de 70 médicos veterinarios que han hecho aportaciones a estas cuentas de personas naturales a nombre del señor Joel Villavicencio y Alto Briceño, donde han hecho aportaciones donde ese dinero no ingresa a las cuentas del Colegio Médico Veterinario del Perú, por ende no están registrados y no se ha dado su habilidad. Y estos médicos veterinarios han acudido a nosotros bajo documentación, y esto lo hemos presentado también a la Fiscalía, en donde nos piden ayuda a nosotros, y nosotros los hemos ayudado para poder no validar sus pagos, sino ayudarlos con recursos del Colegio Médico Veterinario de Arequipa para hacer esos pagos y para que estos médicos no sean perjudicados. ¿De ¿Por qué el cuánto colegio? es la estafa? Más o menos el robo que está sucediendo acá. Estamos hablando casi de más de 800.000 soles. 800, más el terreno que se quiere. Más el terreno porque, uno, no han entregado cuentas bancarias, no han entregado todo lo que es la logística y el material del Colegio Médico Veterinario, porque ellos se han quedado en el segundo piso de la institución y han hecho se han quedado como poseedores precarios, porque han solicitado una inspección a la policía y a la fiscalía indicando que ellos tienen las llaves antes de las elecciones para que ellos se queden como poseedores precarios. Nosotros tenemos una demanda a nivel civil por desalojo de estos señores. Claramente no los podemos votar, porque si nosotros los votamos, nos van a denunciar. Y a pesar de eso, ellos han quedado en el segundo piso, sin pagar luz, sin pagar agua, sin pagar ningún tipo de derecho de nada, utilizando nuestro colegio, que está a nombre de la Asociación del Colegio Médico Veterinario de Arequipa, utilizando nuestra institución para actuar de forma irregular y cobrar habilidades a nombre de personas naturales. ¿Y por qué considera que ese 30% aún continúa aportando al grupo que dirige el señor Villavicencio? ¿Cuál es la pregunta, perdón? ¿Por qué considera que ese 30% de esos 600 médicos veterinarios que aportan mensualmente, sea que hay un 30% que aún sigue aportando al colegio que dirige Villavicencio? A inicios del año 2025, la aportación al señor Joel Villavicencio era el 100%. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de información, porque ellos ocultaban la información y nosotros como colegio, desde que hemos estado ya en acción, hemos comenzado a difundir documentación, a difundir información, a conversar uno por uno. Constantemente vamos brindando información. ¿Y qué ha pasado a partir de eso? Claramente, los médicos veterinarios, personas instruidas, se han ido dando cuenta de la documentación, que es registros públicos, porque ¿quién valida una institución? Registros públicos, pues, ¿no? Pues no tenemos un número de RUC y no podremos trabajar. Entonces, a raíz de la información que nosotros hemos brindado, poco a poco los médicos veterinarios han ido
haciendo sus aportaciones a cuentas del Colegio Médico Veterinario de forma correcta. Pero aún hay un grupo de médicos veterinarios que o no están leyendo, o no se están dando cuenta de la situación, o no se quieren dar cuenta de la situación. Tendríamos que preguntar ese 30%. Pero al final, ¿qué va a pasar? Ese 30% va a venir al colegio veterinario a pedir que le solucionen el problema. ¿Y qué va a tener que hacer el colegio veterinario? Va a tener que cubrir esos gastos. ¿Con qué? Con recursos del colegio médico veterinario, porque esa plata nunca ha entrado al colegio médico veterinario de Arequipa. Y nunca ha ido al Colegio Médico Veterinario del Perú. Nosotros somos Colegio Médico Veterinario del Colegio Médico Veterinario del Perú. Significa que nosotros las aportaciones que hacen los médicos veterinarios acá de Arequipa se tienen que mandar a las cuentas bancarias del Banco Continental. Es decir, el Colegio Veterinario de Arequipa no es autónomo. No, por supuesto que no. Depende del Colegio Nacional. Nosotros somos Colegio Médico Veterinario de Arequipa del Colegio Médico Veterinario del Perú. Quien nos da nuestra colegiatura es el Colegio Médico Veterinario del Perú. Quien nos da nuestra habilidad, nuestra aportación es el Colegio Médico Veterinario del Perú. Quien da toda la documentación es a nivel del Colegio Médico Veterinario. El Colegio Médico Veterinario de Arequipa es un órgano del Colegio Médico Veterinario del Perú. No somos autónomos. Administrativamente, sí, hay una autonomía, claramente, porque hay que ver cuántos colegas hay acá en Arequipa, hay que ver cuántos son los que están pagando. Pero a toda esa información se tiene que mandar al Colegio Médico Veterinario del Perú, porque ellos son los que tienen toda la base de datos. Pero en Arequipa también existe, entiendo, un conflicto, ¿no? Entre Gamarra y el señor Mantilla. El problema no es de Arequipa. El problema es del Colegio Médico Veterinario del Perú. Y esto está claro. También hay dos colegios en Lima. Es que todo esto parte de un colegio paralelo a nivel del Colegio Médico Veterinario del Perú. Que este colegio, que lo preside el señor Mantilla, ha querido registrarse ante registros públicos. Y no ha podido. ¿Por qué? Porque registros públicos le ha dicho, señor Mantilla, usted no puede registrarse a nivel de registros públicos. ¿Por qué? Porque la norma del Colegio Médico Veterinario dice lo siguiente. Primero, para nombrar un comité electoral tiene que haber una sesión donde participen todos los miembros del Consejo Directivo del Colegio Médico Veterinario del Perú. Tiene que haber un quórum y tiene que haber firmas de todos los miembros para poder nombrar un consejo directivo. ¿Cuánto demora cada decanato? ¿Cuánto demora cada periodo? 2 años. 2 años ya están terminando este año. Ellos están terminando y posiblemente van a mandar elecciones. Pero lo que indica registros públicos es de que lo que han presentado los señores es un acta con la firma del decano anterior suspendido bajo reglamento, más la firma del secretario. Por ende, su ficha no puede ser registrada y nunca va a ser registrada. ¿Ustedes no pueden ejercer hasta el momento? ¿O están ejerciendo? Nosotros estamos en ejercicio activo. Nosotros tenemos una presencia activa en todas las instituciones. Nosotros recibimos los cobros a nivel del colegio médico para hacer toda la parte administrativa para que no genere este problema a nivel del colegio médico veterinario en Arequipa, porque si no, ningún médico veterinario de Arequipa podría ejercer, porque no estarían habilitados. Y claramente los médicos veterinarios de Arequipa no pueden ser perjudicados en esto porque necesitamos tener un trabajo, no solamente a nivel de clínica pequeño, sino a nivel de producción y tema de salud pública, que es lo más importante. Lo que vengo acá a decir es de que este grupo de médicos veterinarios no puede venir a perjudicar el tema de salud pública, que eso es importante, es lo más importante. ¿Y cuántos son? O sea, un grupo de 4, 5, 10, 15, 20. 6 personas, de los cuales son el señor Jorge Sánchez, el señor Joel Villavicencio, el señor Anthony Briceño, la señorita Jacqueline Cárdenas, la señorita Briana Avellaneda y el señor Israel Luque. Son los 6 miembros del Consejo que le hacen daño al Legal, colegio. que le hacen daño al Colegio Médico Veterinario, que digan a dónde va ese dinero. Que digan a dónde va ese dinero, porque ellos perciben dinero. ¿A dónde van? ¿A qué número de cuentas? Doctor Correjo, ¿usted tiene alguna denuncia por lavado de activos actualmente? Sí, tengo una denuncia por lavado de activos. ¿Y le digo por qué? Yo soy una persona normal, como todos ustedes. Tengo un cargo del Colegio Médico Veterinario. Soy médico veterinario cardiólogo. ¿Sí? Soy médico cardiólogo con título universitario. Yo estoy en Argentina. He venido y he puesto una clínica con el sacrificio del esfuerzo de mis padres y el sacrificio de mi esfuerzo. Como estas personas, este grupo, si ustedes verifican el récord de las denuncias que tengo, todas las denuncias que yo tengo son presentadas por el mismo abogado y por las mismas personas.
que son estas personas. Como han visto que no pueden hacerme estas denuncias que nosotros hemos presentado por estafa, por apropiación ilícita, porque no tienen argumentos legales, y nosotros sí, por eso están en investigación, como han visto que no pueden presentar nada de esto, y a pesar de eso han hecho demandas civiles, para tratar de desestimar nuestras elecciones. Demandas civiles en 5 juzgados diferentes, civiles. La misma denuncia presentada en 5 juzgados diferentes. Las 5 denuncias han sido desestimadas, archivadas, porque no proceden. Como han visto que no tienen argumentos para poder denunciarme, ¿qué han hecho? Han hecho una búsqueda en registros públicos, han dado la molestia de hacer una búsqueda en registros públicos y han podido determinar que yo en registros públicos tengo 7 propiedades. 7 propiedades. 7 propiedades por esfuerzo de trabajo de mis padres y de mis abuelos. Porque esas 7 propiedades, a ellos les faltó hacer una investigación más. ¿De dónde provenían? ¿De dónde provienen? ¿Y de dónde proviene? De sucesión intestada. Todas mis propiedades son por sucesión intestada. Ninguna es por compra propia. Todas son por herencia, por esfuerzo de mis padres y de mis abuelos que se han sacrificado para dejarme un patrimonio. Y a raíz de eso, estos señores no han hecho aún bien su trabajo y buscan cualquier tipo de denuncias por lavado de activos. Lavado de activos a un decano del Colegio Médico Veterinario, por favor. Doctor, más allá de los problemas, ¿este ganado tendría que sacrificar que está contaminado por brucelosis? Según la norma, todo ganado positivo de brucelosis tiene que ser sacrificado. La única forma de que este ganado sea sacrificado es haciendo las pruebas correspondientes. ¿Por medio de quién? Por medio de SENASA. ¿Y por medio de quién? De la ABETSUR. Y si la ABETSUR no funciona, porque tiene que tener un consejo directivo, no va a poder trabajar. Y si no puede trabajar, ¿cómo queda la salud pública? ¿Cómo quedan las enfermedades? ¿Cómo quedan las enfermedades zoonóticas en el Valle de Arequipa? ¿Cómo? ¿Quién va a identificar eso? No puede ser posible que un grupo de médicos veterinarios quieran impedir esto y estén utilizando este laboratorio para sus acciones de ellos y no permitir que el Colegio Médico Veterinario de Arequipa, registrado en los registros públicos, presida el Consejo Directivo de la ABETSUR. Las declaraciones de la conferencia de prensa organizada por el Colegio Médico Veterinario del Perú, del Colegio Médico Veterinario de Arequipa.